ahora mismo, cuando termina la clase, y no, como todavía no terminamos, puede ser que sea una semana a partir de hoy. Lo veremos al final de la clase, eso, Juliano. Pero Bárbaro. gracias por recordarme que la tengo que subir. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, voy a pasar a presentar. Estamos acá, creo. ¿Se ve algo? ¿Estoy Sí, ahí aparece. compartiendo? Sí, sí. ¿Estoy Sí, compartiendo? sí, perfecto, Quique. Bueno, puse esta imagen que ya la discutimos en la clase anterior solamente para visualizar lo que estamos hablando, ¿no? De dominios y paredes de dominio. Entonces, simplemente acá tenemos el mismo trozo de material con una estructura monodominio, bidominio, cuatridominio y otra de también 4 dominios, pero con estos que se llaman dominios de cierre, que están arriba y abajo, que posibilitan, digamos, que la magnetización cierra un circuito dentro del material y disminuyen prácticamente a cero el campo disperso fuera del material. Esas son configuraciones que normalmente los materiales adoptan para reducir la energía magnetostática de la que estamos hablando. Y habíamos hablado de las paredes de dominio, que son las zonas que separan dos dominios orientados, en este caso, en forma opuesta. Esto es lo que se llama una pared de 180 grados, porque acá tenemos la magnetización apuntando hacia arriba y acá hacia abajo, es decir, a 180 grados respecto del dominio que está a la izquierda. Estas paredes, digo, son las más frecuentes de observar, sobre todo en los materiales en bulk. Y dentro de estas paredes, la magnetización rota en un plano que es paralelo a la pared de dominio. Entonces, acá está apuntando para arriba, acá está en esta parte central, está apuntando hacia nosotros y termina apuntando en la dirección en que se encuentra el dominio de la derecha. Ahora, aún así, digamos, en estos materiales que son la mayoría de los casos en los cuales se realizan estas paredes de Bloch, podemos tener paredes más anchas o más delgadas, dependiendo de las propiedades del material. Si acá tenemos una pared de 180 grados, intuitivamente vamos a deducir que el material tiene una dirección fácil en la dirección vertical, ¿no es cierto? O sea, la magnetización acá está apuntando hacia arriba y aquí hacia abajo, porque eso coincide con una dirección fácil del material y por eso esos dominios se realizan de esta manera. Sin embargo, dentro de la pared, esta rotación gradual de los momentos a medida que vamos atrapezando capas atómicas del material hace que los momentos estén apartados de la dirección fácil. Por ejemplo, si fuera un material cúbico, esta del centro también sería una dirección fácil, pero habría, si esta pared tuviera, por ejemplo, 100 capas atómicas de espesor, habría un número muy grande de capas donde el momento magnético está apartado de la dirección fácil. Entonces, eso que produciría un aumento de la energía de anisotropía en el material. Y por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en los dominios, donde los momentos están alineados ferromagnéticamente, haciendo un ángulo cero entre ellos, excepto, por supuesto, las fluctuaciones térmicas que pueda haber, los momentos vecinos en las paredes en las capas atómicas vecinas acá, están haciendo un ángulo entre sí, ¿no? Como este ángulo total es un ángulo de 180 grados, si yo tengo n capas, entre cada capa habrá un ángulo de 180 dividido n, ¿no? Si n es muy grande, ese ángulo va a ser muy pequeño y los momentos estarán alineados casi en la dirección que minimiza la energía de intercambio.
Pero si la pared es delgada y tiene, no sé, 5 capas atómicas, entonces cada ángulo de esto sería un quinto de 180 grados, ¿no? Estaríamos en el orden de los 18 grados, ya bastante apartados del alineamiento que produce el mínimo de la energía de intercambio. Entonces, la pared de dominio se forma para minimizar, digamos, los dominios se forman para minimizar la energía magnetostática, pero la creación de la pared supone un incremento de las energías de anisotropía y de intercambio. Acá tenemos estos dos casos que son paredes anchas, donde pasamos de esta orientación a la orientación opuesta, son dos paredes de 180 grados nuevamente, a través de un número grande de capas atómicas, o lo mismo acá, y una pared extremadamente delgada donde la pared es corresponde, digamos, a la separación de una capa atómica, ¿no? Entonces, en la interfaz, aunque la interacción que minimiza la energía de interacción, de intercambio, es ferromagnética, en la interfaz tenemos un arreglo antiferro, o sea que tenemos un alto costo de intercambio. Mientras que acá tendríamos un alto costo de anisotropía, porque los momentos serían casi paralelos en el interior de la pared, entre capas vecinas, pero habría muchos momentos apartados de la dirección fácil. Si una pared ancha la asociamos con un costo alto de energía de anisotropía y una pared delgada con un costo alto de energía de intercambio en la interfaz. Eso está representado en esta figura de la izquierda, ¿no? A medida que la pared aumenta su espesor, la energía de intercambio disminuye, pero la energía de anisotropía aumenta. La suma de las dos energías sería esta curva verde, que va a tener un mínimo en algún lugar, ¿no? Se supone que esta línea de trazo azul tendría que estar en el mínimo, no sé por qué se desplazó, pero ese mínimo entonces me diría cuál es el ancho de pared óptimo, el que disminuye la suma, simultáneamente la suma de las energías de anisotropía e intercambio. Eso entonces es un proceso de minimización, se escriben las dos energías, la suma y se minimiza eso, derivando respecto del ancho de la pared. Eso conduce a que el espesor de la pared óptimo es proporcional a la raíz cuadrada de A sobre K. A es lo que llamábamos constante de stiffness, que es el equivalente en la formulación continua de la constante de intercambio. Y K es la energía de anisotropía, la densidad de energía de anisotropía. Entonces, esto nos muestra lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Si domina el intercambio, entonces vamos a tener una pared ancha. Si domina la anisotropía, vamos a tener una pared delgada, ¿no? Si K es muy grande con relación a A, entonces el cociente va a ser pequeño. Las dos expresiones que están acá salen justamente del proceso de minimizar la energía total de la pared, considerada como la suma de anisotropía e intercambio, y de ese mismo proceso surge lo que es la energía de pared por unidad de superficie. Este gamma es la energía por la creación de esta pared o de esta pared por unidad de área. Fíjense que K tiene unidades de Joule por metro cúbico y A tiene unidades de Joule por metro. Entonces acá tengo Joule al cuadrado sobre metro a la cuarta. La raíz cuadrada me va a dar Joule sobre metro cuadrado, que son las unidades de una energía por unidad de superficie. Es decir, que a medida que si yo pretendo reducir la energía de intercambio, la energía magnetostática de un material,
lo que hago justamente es aumentar y aumentar el número de dominios en los cuales está subdividido internamente el material. Pero al hacer eso, voy teniendo cada vez más pared de dominio, es decir, el área de la pared de dominio crece, ¿no? Entonces, esta energía por unidad de área me va a dar una energía total de pared de dominio que va a ser gamma multiplicado por el área total de las superficies entre dominios que tenga dentro del material. Es decir, voy disminuyendo la energía magnetostática al aumentar el número de dominios, pero simultáneamente voy aumentando la energía superficial de las paredes de dominio. De manera que también tendrá que haber un compromiso cuando considere ambos efectos. Digamos, voy aumentando el número de dominios, va disminuyendo la energía magnetostática, pero va aumentando la energía de pared y la energía total, entonces en algún lado tendrá un mínimo y eso me dirá para ese material cuál es el número de dominios de equilibrio, ¿no? Para hacer esta curva, esta cuenta, lo que se tiene en cuenta es una expresión aproximada. Fíjense que acá tenemos la energía magnetostática, si ustedes se acuerdan, era el producto de mu0 por n por m por h, ¿no? Mu0 por el factor desmagnetizante, por la magnetización dentro del material. Perdón, mu0, dije más, mu0 por la magnetización dentro del material, por el campo desmagnetizante que genera esa magnetización dentro del material, dividido 2. Esa era la expresión de la densidad de energía magnetostática, con un signo menos. Como H es opuesto a M y vale menos N por M, donde N es el factor desmagnetizante, entonces nos quedaría mu0 sobre 2 por N por M cuadrado, la densidad de energía magnetostática. Multiplicada por el volumen, si estamos considerando un cubo de lado L, me va a dar la energía magnetostática total del material. Y después hay una regla aproximada que dice que si yo voy aumentando el número de dominios, si n me representa el número de dominios, la energía magnetostática va disminuyendo inversamente con el número de dominios que haya creado. Esa es la expresión que está graficada en rojo acá para el caso de un material que tiene una magnetización de saturación de 4,8 por 10 a la quinta amperes sobre metro, que es justamente la de la magnetita, una constante de anisotropía de 10 a la cuarta joule sobre metro cúbico, que es la próxima a la de la magnetita, un tamaño, un cubo de un tamaño de 1 centímetro de lado, y como es un cubo, si está magnetizado paralelo a una arista, entonces los factores desmagnetizantes en la dirección X, Y, Z tienen que ser iguales, y como la suma tiene que valer 1, cada uno vale 1/3. Entonces, ese es el N que se usó acá, MS es el M que se empleó acá, y L es el L que aparece acá. Entonces está graficado en función de el número de dominios. Y por otro lado, uno puede hacer una cuenta de cuál es la superficie de las paredes internas entre dominios, suponiendo que ese cubo se haya dividido en cubitos de lado A, ¿no? Si todo este cubo lo fuimos subdividiendo en cubitos de lado A, para tener n cubitos adentro del cubo, que serían los dominios, se puede hacer una cuenta simple para saber cuál es la superficie total de las paredes internas, es decir, omitir las externas porque no son paredes de dominio, omitir la superficie externa. Entonces, eso es
este 3 por este paréntesis por L cuadrado, es esa superficie de las paredes internas, multiplicada por la densidad superficial de energía de pared de dominio, me va a dar entonces la contribución de las paredes de dominio, que es esta contribución creciente. A medida que aumenta el número de dominios, crece entonces la energía de esa pared. Y la suma de las dos es la curva azul, que tiene un mínimo por acá. En este caso, para estas expresiones que tenemos acá, la constante de rigideza es necesario usarla para calcular gamma, justamente. Recuerden que gamma depende de esa constante. Y tiene un mínimo en aproximadamente unos 400 micrones, que sería entonces el tamaño típico de los dominios en esta situación hipotética. En este dibujo que está a la derecha, lo que está representado es, ¿a qué vamos a llamar esta F mayúscula en la transparencia que sigue? Que sería el área de una pared que separa dos dominios magnéticos. Porque lo que vamos a analizar ahora es qué pasa cuando tenemos partículas muy pequeñas. Si tenemos un cuerpo relativamente grande, como este cubo de 1 centímetro de lado, bueno, como sabemos que los dominios tienen tamaño micrométrico, es dable suponer que dentro de ese cubo va a haber muchos dominios, ¿no? De hecho, este n acá corresponde a unos 15.000 dominios dentro de ese cubo. Pero si tenemos una partícula muy pequeña, de tamaño nanométrico, podemos sospechar con mucha razón que esa partícula probablemente sea monodominio, ¿no? Porque los dominios son más grandes. Lo que estaríamos diciendo es que crear una pared de dominio en una partícula muy pequeña sería energéticamente desfavorable, ¿no? Entonces lo que nos preguntamos es, si tenemos una partícula esférica, esa partícula podría ser monodominio o podría ser bidominio, y nos podemos preguntar, digamos, cuándo esta partícula pasa de ser monodominio a tener dos dominios. Cuando sea monodominio solamente vamos a tener la contribución de la energía magnetostática, y cuando sea bidominio, además de la contribución de la energía magnetostática, correspondiente a esta nueva configuración, vamos a tener también la energía de la pared de dominio. O sea, la superficie de esta pared de dominio multiplicada por gamma. Entonces, estos análisis se suelen hacer considerando dos casos para los cuales se introduce un parámetro Q, que es el cociente entre la anisotropía magnetocristalina, la constante, la anisotropía magnetocristalina más importante del material, y una constante KD que está vinculada con la energía magnetostática, ¿no? Esa constante KD justamente es mu0 por ms al cuadrado sobre 2. Recuerden que acá, si sacamos esta n, ¿no es cierto?, y la L, que es el volumen, la energía magnetostática, lo único que tenía de diferente con la expresión que mostramos recién, es este factor desmagnetizante, ¿no? Pero ese es un parámetro que se define, que caracteriza las propiedades magnetostáticas de cada material, independientemente de su forma. Después, al tener en cuenta su forma, bueno, calcularemos cuál es la energía magnetostática que le corresponde si está magnetizado en una dirección determinada a través del factor desmagnetizante correspondiente a esa dirección. Este es un parámetro muy utilizado, digamos, para caracterizar las propiedades magnetostáticas de un material, y que suele estar inclusive tabulado para diferentes materiales. Ya que estamos,
vamos a introducir, aunque ya lo mencioné en la clase pasada, una cantidad muy emparentada con la magnetización, que a veces se llama también magnetización o polarización, que es simplemente la magnetización multiplicada por la constante Museo. O sea, la diferencia es que M se mide en amperes sobre metro y J se mide en Tesla. ¿Sí? Entonces, esta constante K sub D tiene esta expresión en función de ms o esta expresión en función de JS. En muchos libros que hablan de cálculos micromagnéticos, prefieren utilizar J a M. Bien, y yo decía, bueno, ¿por qué se introduce este factor Q? Porque conviene, digamos, porque es necesario tratar de diferente manera los casos en que Q es mucho mayor que 1 y los casos en que Q es mucho menor que 1. Cuando Q es mucho mayor que 1, generalmente eso corresponde a anisotropía alta y por lo tanto, como habíamos visto acá, corresponde a paredes delgadas, ¿sí? Paredes de dominio bien definidas y generalmente delgadas. Entonces, cuando estamos hablando de nanopartículas, este concepto es muy importante porque si tengo una partícula de 50 nanómetros con dos dominios, si el espesor de la pared de dominio es de 2 nanómetros, tengo dos dominios muy bien definidos dentro de esa partícula. Pero si el espesor de la pared de dominio es de 20 o 30 nanómetros, entonces gran parte del volumen de la partícula es pared de dominio. Y conceptualmente nos dice que la situación es muy diferente y tal vez esa pared de dominio no sea tan nítida de ver, ¿no? Entonces, acá estamos en casos de anisotropía alta, en donde esta pared de dominio se supone que es delgada y su espesor pequeño en comparación con el tamaño de la partícula. En ese caso, si estamos en el estado monodominio, entonces no hay energía de pared y la energía total ya la habíamos calculado. Tenía esta expresión, que en el caso de la esfera, este factor desmagnetizante vale 1/3. Eso lo calculamos en la clase anterior, o mejor dicho, contamos cómo se calcula, resolviendo parte de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? La ecuación diferencial correspondiente. Esa solución, justamente la resolución, nos había llevado a este resultado, a que el factor desmagnetizante de una esfera vale 1/3 en cualquier dirección. Si el mismo procedimiento lo hubiéramos hecho para una esfera con dos dominios, el resultado de la parte de la energía magnetostática nos hubiera dado muy parecido, pero este factor, n sub u, hubiera estado reemplazado por un factor seda más pequeño. ¿Por qué? Porque esta parte justamente es la parte de la energía magnetostática. Y la energía magnetostática se reduce al aumentar el número de dominios. Fíjense que en este caso, al pasar de 1/3, que es 0,333, es para un dominio solo, a este factor 0,16 para dos dominios, prácticamente este factor NU se reduce a la mitad, ¿no? Lo cual nos está diciendo que la energía de dominio, perdón, que la energía magnetostática se redujo a la mitad al aumentar de un dominio a dos dominios. Un poco lo que esta expresión estaba contándonos de manera aproximada. Pero, además de la energía magnetostática, tengo también la energía de pared de dominio, que es esta área multiplicada por gamma. Entonces, ¿cuándo vamos a estar en condiciones en que sea energéticamente favorable
tener el estado monodominio o el estado midominio. Bueno, la transición va a ocurrir para un tamaño tal en el cual la energía monodominio sea igual a la energía bidominio. Por debajo de ese valor es menor la energía monodominio y por encima de ese tamaño va a ser menor la energía correspondiente a dos dominios. Entonces lo que se hace es buscar ese tamaño. Cuando tenga ese tamaño, la energía del monodominio tiene que ser igual a la energía del sistema con los dos dominios. Entonces, como tengo el mismo volumen de partícula en ambos miembros, puedo resolver la ecuación para el volumen y para obtener, digamos, un tamaño aproximado, independientemente de la forma, si fuera una, como acá todavía no puse cuánto vale ni U ni seda, podríamos, todo lo hecho hasta acá podría valer para una esfera o para un cubo o para cualquier otra forma. Una forma de expresar el tamaño de la partícula de manera aproximada y general para cualquier forma es calcular la raíz cúbica del volumen. Eso nos daría un tamaño de a fines comparativos. Pero si es una esfera, directamente podemos calcular el radio de la partícula a partir del volumen, ¿no? Usando la relación que hay entre el volumen y el radio de una partícula. Y eso nos lleva a esta expresión. Entonces, este sería el radio crítico, el radio en el cual la energía de la partícula monodominio será igual a la energía de la partícula con dos dominios, a ese lo llamamos radio crítico, o el diámetro crítico, que sería el doble del radio crítico. Bueno, lo que surge, recuperando la definición que habíamos hecho para K sub D, mu 0 ms cuadrado sobre 2, aprovechando que acá aparece mu 0 por ms al cuadrado, lo que surge es que ese tamaño crítico, el diámetro crítico de la esfera, es 8.745 veces la energía de pared de dominio dividido esa constante K sub D. Entonces ahora dependerá del material que tengamos cuál podría ser ese tamaño crítico, ¿no? Bueno, acá tenemos entonces, discúlpenme. Bueno, enseguida voy a hacer la cuenta. Yo creía que la había hecho por acá. Déjenme mirar porque... bueno. Lo dejo para ustedes porque yo pensé que lo había hecho, ¿no? Pero que hagan la cuenta, por ejemplo, para la magnetita. Tienen todos los datos para calcular K sub de gamma. Y calculen cuál sería el tamaño crítico para una esfera de magnetita, por ejemplo. O de hierro, también podría ser. Previamente deberían verificar que se cumple esta condición. Si no se cumple, entonces está bien. La magnetita de hierro no la cumplen, es por eso que no lo hice. Tendrían que usar, por ejemplo, cobalto para esto, que probablemente cumpla esta condición. Bien, si seguimos con la misma consideración de anisotropía alta, o sea, que este parámetro sea mucho mayor que 1, pero para una partícula de forma cúbica, un cubo, entonces vamos a tener, bueno, como siempre, este parámetro K sub D que definimos, la energía asociada con ese parámetro K sub D. Este sub M es el cociente entre la energía magnetostática y esta energía que se usa como para normalizar las expresiones. Y
Este valor es lo que reemplaza, cuando resolvemos la energía magnetostática para un cubo magnetizado paralelo a una arista, como el factor desmagnetizante vale 1/3, igual que en la esfera, esto no nos cambia, ¿no es cierto? Pero cuando resolvemos la energía magnetostática para el cubo convertido en un bidominio, el factor que reemplaza al factor desmagnetizante vuelve a ser aproximadamente la mitad de 0,33, que en este caso es 0,1707, siguiendo esta regla aproximada que les había contado antes. Bueno, en este caso, esto está tomado del libro de Huber y Sheffert, el libro que se llama Dominios Magnéticos. Los autores acá calculan el tamaño crítico para pasar de un monodominio a un bidominio, pero si el tamaño sigue creciendo a un tamaño superior a 15.2 veces este cociente, la partícula pasa a ser tridominio, con esta estructura de dominios, con estas superficies curvas, y si superamos los 19 veces gamma sobre KD, la partícula pasaría, o por lo menos sería la situación de equilibrio, a tener esta estructura de dominios, ¿no? Dominios con caras paralelas a las caras del cubo, y nuevamente una estructura tridominio. Digamos, estos son cálculos micromagnéticos que revisten su dificultad. Bueno, Mauricio lo debe saber bastante bien porque hace este tipo de cálculos, pero que permiten establecer los tamaños críticos para las transiciones de una partícula monodominio con magnetización uniforme, bidominio, tridominio con una estructura particular, tridominio con otra estructura, o cuatridominio con esa estructura. Entonces, lo que ven acá es la superposición de varias curvas, porque en realidad lo que hacen los autores es comparar, por ejemplo, para la primera curva, la energía de un monodominio con la energía de un bidominio y buscar el punto en el cual son iguales. Para la segunda curva, la estructura, la energía de un cubo con estructura bidominio y del mismo cubo con estructura tridominio de este tipo, eso determina otra curva de energía donde la energía es la misma para este valor. Y lo mismo para cada caso, ¿no es cierto? Se va haciendo una curva que corresponde a diferentes ecuaciones que son las que vienen de igualar la energía de la partícula con n dominios o con n más 1 dominio. Bien, pero de esa manera uno puede tener, digamos, una descripción bastante adecuada y que le permite ir infiriendo, es decir, cómo podría ir evolucionando, o por ejemplo, por lo menos cuáles son los estados de equilibrio de una partícula a medida que va aumentando su tamaño, siempre y cuando mantenga su forma cúbica, ¿no? A medida que crece. Bueno, con esos cálculos micromagnéticos, no solamente es a la misma figura que vimos recién, se pueden establecer esos tamaños críticos, sino que además, en los cálculos micromagnéticos, después se puede agregar la componente Zeeman, es decir, aplicar un campo y tener en cuenta también como ingrediente, como contribución a la energía, la contribución Zeeman,
y ir determinando las diferentes curvas de magnetización que se obtendrían a medida que la partícula va evolucionando, por ejemplo, de un multidominio hasta un monodominio, pero dependiendo de cuál haya sido la estructura de dominios original de la partícula. Bien, esto entonces todo es para el caso de lo que llamamos anisotropía alta, que corresponde a este parámetro mucho mayor que 1, es decir, donde la constante de anisotropía es mucho mayor que este caso D, y es donde las paredes de dominio son muy bien definidas, y aún en partículas nanoscópicas, o sea, de tamaño nanométrico, podemos tener paredes de dominio bien definidas. Pero si estamos en la situación inversa, es decir, cuando Q es menor que 1, entonces pasamos a una situación en que las paredes de dominio son muy anchas y el mismo concepto de pared de dominio empieza a perder sentido, ¿no? Porque tenemos una partícula de 10 nanómetros y resulta que la pared de dominio nos da de 10 nanómetros, entonces ya no tenemos una clara definición de dominios ni de paredes de dominio, ¿no? En esos casos, a medida que vamos aumentando el tamaño de la partícula, pasan cosas muy interesantes, digamos. Pasamos de un estado que se denomina flor, que es un estado aproximadamente monodominio, donde los momentos elementales dentro de la partícula apuntan aproximadamente en la misma dirección y hay poca variación de la orientación de un momento elemental respecto de los vecinos, a un estado vórtice, que es un estado con magnetización nula, pero donde los momentos en un plano se orientan como en un remolino, ¿no? Entonces, si uno toma el valor promedio de m en todo este plano, da un valor muy próximo a 0. Y en toda la partícula, cuando el vórtice está establecido, efectivamente el momento neto es nulo. Fíjense que la interacción de intercambio sigue favoreciendo que momentos vecinos estén alineados aproximadamente ferromagnéticamente. Pero como la constante de anisotropía es relativamente pequeña, entonces hay una libertad para que los momentos elementales se alejen de las direcciones fáciles, ¿sí? Y vayan teniendo una variación suave a medida que recorremos el material en una determinada dirección. Y si seguimos aumentando el tamaño de la partícula, empezamos a encontrar zonas, digamos, donde los momentos parecen estar alineados entre sí, como formando dominios, pero en realidad son dominios donde la magnetización no es absolutamente paralela en todos los momentos elementales y que están separados entre sí por regiones de transición que podríamos asociar a paredes de dominio. En ese caso, bueno, el tratamiento teórico es bastante más complicado. Se define un parámetro que se llama delta D, que es el cociente entre la constante de rigidez, que representa el intercambio, y esta constante K sub D, que representa la energía magnetostática, y los tamaños críticos de transición de lo que sería este estado flor al estado vórtice dependen justamente de los tamaños de Q. Si Q es muy pequeño, entonces ese tamaño crítico es del orden de 4 veces esta constante delta D, la raíz cuadrada de A sobre K sub D. Por ejemplo, para la magnetita, Q vale
0,08. Entonces, es menor que 1, en particular es mucho menor que 1. Podemos aplicar esta expresión, calculamos delta D para la magnetita, utilizando una del orden de 10 a la menos 11 joules sobre metro, y el K sub D correspondiente a la magnetita. Recuerden que el K sub D se calculaba, ¿dónde tengo el K sub D definido? Más acá, ¿no? El K sub D se calculaba con la magnetización de saturación. Entonces uno puede calcular ese tamaño crítico y le sale para una partícula esférica del orden de 33 nanómetros. Y para una partícula cúbica, donde la resolución lleva a un factor de proporcionalidad un poco mayor, nos lleva a un tamaño crítico para un cubo monodominio del orden de 56 nanómetros. Para el hierro, si hacemos la misma cuenta, el Q nos da también mucho menor que 1 y sale un tamaño crítico para una partícula esférica de hierro de 23 nanómetros y para una partícula cúbica de hierro de 38 nanómetros. Es decir, que estas expresiones son útiles para tener una estimación de los tamaños críticos monodominio para partículas de materiales magnéticos blandos, que es donde se cumple esta relación. Bien. Fíjense que estos factores de proporcionalidad dependen de los valores de Q, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que calcular previamente este parámetro para el material con el que está trabajando y después ver cuál de estas expresiones se aplica mejor para el caso en cuestión. Si las partículas dejan de ser relativamente isotrópicas, como las esferas y los cubos, por ejemplo, si pasamos a tener un prisma alargado en una dirección, el tamaño monodominio aumenta, ¿no? En el caso de un cubo, teníamos que el tamaño crítico, cuando Q era mucho menor que 1, era 6,8 delta D, digamos aproximadamente 7 veces delta D. Si en lugar de tener un cubo tenemos un prisma alargado, la longitud del prisma crítica para transicionar del estado monodominio flor a un estado tipo vórtice es de 19 veces delta D, ¿no? Para la magnetita eso significaría una longitud del prisma de aproximadamente 157 nanómetros. Y como las dimensiones laterales son la mitad, entonces estamos con un prisma con esta relación de aspecto, ¿no? Estaríamos con un tamaño lateral del orden de los 78 nanómetros. O sea que bastante más grande por el hecho de haber cambiado la relación de aspecto. Esto es interesante porque no siempre tenemos partículas tan isotrópicas como esferas y cubos. Entonces, en general, el apartamiento de la isotropía favorece partículas monodominio que pueden tener tamaños más grandes. Bueno, esta tabla me pareció interesante mostrársela. Es una tabla que está en el libro de Hubble y Sheffer también, que se llama Dominios magnéticos, y que tiene una comparación de las diferentes contribuciones de la energía
en un material magnético, ¿no? Entonces aparece la energía de intercambio, la energía de anisotropía, la energía Zeeman, la energía que llaman de stray field, pero que también es, podemos llamar magnetostática, K sub D, que es esta que está acá. Ven que ellos prefieren usar esta expresión en lugar de mu0 ms al cuadrado sobre 2. Esta es una energía de un origen diferente que todavía no tratamos, que es la energía de magnetostricción, digamos, que aparece debido a la deformación que sufre un material por magnetizarse en presencia de un esfuerzo externo. Eso lo vamos a tratar más adelante. Lo mismo que esta otra que está acá, que se llama autoenergía magnetostrictiva. Bueno, pero si nos quedamos con estas de arriba, vemos que las anisotropías las energías de anisotropía, las densidades volumétricas, tienen valores que van desde 100 a 20 millones de joules sobre metro cúbico. En realidad hay materiales con menor energía de anisotropía efectiva, ¿no? Por ejemplo, los amorfos, ferromagnetos amorfos o los ferromagnetos nanocristalinos de ciertos tipos pueden tener valores tan pequeños como 10 joules sobre metro cúbico. Y estos valores tan grandes corresponden a los ferromagnetos muy duros, ¿no? Tipo el neodimio hierro boro, el samario cobalto, ese tipo de materiales. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en la magnetita vale 1.2 por 10 a la cuarta joule sobre metro cúbico. Y en el hierro 4.8 por 10 a la cuarta. Y el cobalto del orden de 5 por 10 a la quinta. O sea que estos valores muy grandes corresponden a materiales ferromagnéticamente muy duros. La energía de intercambio típicamente varía entre 10 a la menos 12 y 2 por 10 a la menos 11 joules sobre metro, escrita en términos de esta constante de rigidez A. Uno puede, dividiendo la constante de rigidez, que está en unidades de joule sobre metro, por la superficie típica que corresponde a dos iones interactuando por intercambio, que sería la separación típica entre dos iones, digamos, del orden de 2 Armstrong o 0,2 nanómetros al cuadrado, puede hacer una estimación volumétrica de la energía de intercambio. Cuando uno hace esta cuenta, ese valor varía entre 10 a la 7 y 10 a la 8 joule por metro cúbico. Vale decir que las energías de intercambio son mayores que las energías de anisotropía en general. O sea, la contribución de intercambio es dominante. Y eso es lo que produce que aún en condiciones como esta, localmente, si uno mira el entorno local de cualquier de estos dipolos, ese entorno está orientado ferromagnéticamente con ese dipolo de referencia. Bien. Lo que les voy a mostrar ahora son algunos gráficos, algunos estudios experimentales y teóricos de tamaños de dominio crítico. Sí, tamaños de partícula críticos. Sí, ¿sí? Eso, que Mauricio quería hacer una pregunta. Dale. Profesor, en cuanto a las paredes de dominio, las paredes de Bloch y de Neal pueden darse, ¿de qué depende? ¿De que se dé una a la otra o que se den juntas? Y se pueden dar juntas. ¿Y qué sentido tiene, cuando se muestra el cuadro anterior, el signo menos para una energía de anisotropía? ¿Cómo se interpreta ese signo negativo? Gracias. Este signo más menos que aparece acá, decís vos.
La Sí, verdad que sí, eso sí. no. Déjame pensar un poquito, a ver. Porque de hecho las energías que No, no, emiten, no me parece que tenga la mucha mayor son contribución. negativas. Este signo más o menos acá, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es el... primero, bueno, después nosotros armaremos el hamiltoniano y pondremos cada contribución con el signo que corresponda, ¿no es cierto? Pero lo que sí es, pues, digamos, bueno, uno puede tener, dependiendo de cómo defina, porque dependiendo de cómo definas la energía de anisotropía, porque siempre la energía tiene una constante aditiva que uno le puede poner. La energía de anisotropía puede ser siempre positiva, siempre negativa, o tomar signos positivos o negativos. Lo que importa en todo caso es el valor que toma la energía de anisotropía cuando M apunta en la dirección de un eje fácil en comparación con la que toma cuando M apunta en la dirección de un eje difícil, porque eso es lo que nos da las barreras de energía de anisotropía que hay que pasar cuando uno quiere cambiar la dirección de magnetización de un material. Así que no, creo que este signo más o menos no deberíamos tenerle muy en cuenta. La energía de Enel, de las paredes de Enel ocurren justamente en películas delgadas, porque es cuando el espesor de la película, en comparación, es menor que el ancho de la pared. Por supuesto, eso lo vas a saber después de resolver el problema magnetostático y determinar cuál es el ancho de la pared, ¿no es cierto? Pero cuando ocurre eso, y eso intuitivamente va a ocurrir cuando tengo un material con forma de película delgada, porque en ese caso podré tener un dominio acá y otro dominio acá, separado por una pared cuyo espesor podrá ser mayor que el espesor de la película si la película es muy delgada, ¿no? Si en cambio estoy en un material en bulk, entonces esta pared se va a extender para arriba y para abajo, mucho más de lo que es el espesor de la pared en general, si es un material en bulk y macroscópico. También podrá ocurrir en películas delgadas si las partículas, perdón, en partículas pequeñas si las partículas son muy, muy pequeñas, ¿no? Pero las paredes de Enel normalmente no son las que se realizan, excepto en películas delgadas. Acá hay un cálculo micromagnético. No sé, Mauricio, si te quedó algo por... Oh, Eso es perfecto, profe, gracias. la Gracias, respuesta que muy yo bien. te puedo dar. Este es un cálculo que hacen en este trabajo de 2015 con estos valores de constantes de rigidez. La magnetización de saturación es la que corresponde al hierro metálico, o sea que estamos trabajando con nanopartículas de hierro, como dice el título. La constante de anisotropía, como ustedes ven, es la constante del hierro también. Acá surge un valor de Q que es mucho menor que 1. Este es el valor de esa cantidad K sub D, que es una especie, ¿no? El nombre que tiene es una especie de constante de anisotropía, pero debida a la interacción magnetostática. Y que tiene un valor muy grande en este caso, ¿no? Del orden de 2 por 10 a la sexta joules sobre el metro cúbico. Y este espesor de referencia, que surge de dividir la constante de rigidez por K sub D y tomar la raíz cuadrada, que da del orden de 3 nanómetros, ¿no? Bueno, ellos usan estos valores y citan otros valores de la literatura que utilizan cantidades muy parecidas a las que utilizan ellos. Ellos realizan cálculos micromagnéticos. Con esos cálculos micromagnéticos se encuentran que para partículas muy pequeñas,
tienen esta estructura tipo flor. Para partículas más grandes tienen esa estructura tipo vórtice, que sería un estado con magnetización neta nula. Como no sé si se ve muy bien, digamos, este cálculo que presentan ellos, la orientación, acá, si uno mira esta cara, los dipolos magnéticos van recorriendo una especie de remolino, que está orientado de esta manera. Esta cara está más bien magnetizada en esta dirección. Bueno, puse también los ejemplos de Huber y Schaeffer que se ven mejor, aunque no es la misma solución que plantean acá estos dos autores. Lo interesante es que ellos van resolviendo en función del tamaño del cubo y lo que encuentran es una transición del estado flor al estado vórtice con un cierto espesor de transición que va entre los 22 y los 27 nanómetros aproximadamente, para el caso que ellos resuelven, y que además reviste una cierta estéresis, en el sentido de que si van aumentando el tamaño, siguen esta curva, y si lo van disminuyendo, sirven esta curva. Bueno, lo que tienen en cuenta es las tres contribuciones, ¿no?, de intercambio, energía magnetostática y energía de anisotropía. Lo dividen por el volumen para tener una densidad de energía y por este valor K sub D para tener un parámetro de referencia adimensional. A eso lo llaman energía reducida, que es lo que grafican en este eje vertical que aparece acá. Bien. Este otro trabajo es un trabajo experimental. Lo que hacen es observar partículas pequeñas de un material que se llama olivina. Lástima que no tengo la expresión de la composición. Si alguno tiene tiempo y lo busca, lo que es la olivina, estaría bueno porque yo no me acuerdo ahora, para que lo podamos charlar acá en la clase. Ellos lo que usan es una técnica de microscopía electrónica que se llama holografía electrónica. Es como obtener hologramas, pero en lugar de obtenerlos por medios ópticos, lo hacen con haces de electrones, ¿no? Con una óptica electrónica. Y definen en el trabajo lo que llaman partícula monodominio o partícula monovórtex, que tiene un solo vórtice, y las magnetizaciones fuera del plano o dentro del plano. Por ejemplo, así es como se ve una partícula monodominio con la magnetización en el plano. Así es como se ve una partícula con un solo vórtice, con la magnetización en el plano, y así es como se ve una partícula monovórtice con la magnetización fuera del plano. Esto es una figura... Sí. La olivina es magnesio, hierro 2, silicio, oxígeno 4. Ah, gracias, Claudia. Es un material natural, ¿no? La olivina. Entonces, magnesio, hierro 2, silicio, oxígeno 4. Claro, una solución sólida de magnesio, hierro 2, silicio, oxígeno 4. Es como si fuera una magnetita, ¿no? Claro. Donde uno de los iones es silicio y el otro magnesio y hierro. Está bien. No sé, no sé qué estructura tienen, pero es la fórmula esa. Sí. Yo tampoco.
Esto es un trabajo, justamente estos autores son geólogos, ¿no? Por eso están interesados en estudiar este material. Y sería una especie de silicato, ¿no? Por la presencia del silicio en el material. Sí, exactamente, un silicato. Esta referencia lo que nos dice es la orientación de la magnetización, según entiendo yo, en el plano, ¿no? Es decir, si apunta hacia la derecha es rojo, si apunta hacia arriba es azul, hacia la izquierda es verde y hacia abajo es amarillo. Entonces, con este método de holografía y con mucho trabajo, muy cuidadoso, pueden ir clasificando las partículas. Si son monodominios, si no son monodominios, si la magnetización apunta en una dirección o en otra dirección, analizando así un conjunto de partículas que observan experimentalmente por este método de holografía electrónica. Y eso les permite después hacer un mapa que es una especie de diagrama de fases, ¿no? Que en función del tamaño de la partícula, tomando el tamaño de la componente mayor de la partícula, si es una partícula alargada, y por otro lado, en el otro eje, la relación axial, uno sería para una partícula, por ejemplo, esférica o cúbica, donde no es una partícula alargada, y 0 sería para una aguja, por ejemplo, una partícula extremadamente alargada, donde una dimensión es muy larga y la dimensión perpendicular es prácticamente nula, ¿no? Entonces, en este diagrama de fases van poniendo los resultados que van obteniendo. O sea, cada partícula la caracterizan por su relación de aspecto, que les va a dar la relación axial, y por su tamaño, o sea, la longitud de la partícula, para ubicar un punto en este diagrama. Las que dieron monodominio tienen este símbolo con forma de rombo, ¿sí? Son todas estas que aparecen por acá. Las que dieron con forma de vórtex, apuntando hacia afuera del plano, son estos circulitos que están por acá, y las cruces son las que dieron como vórtex perpendicular, con la magnetización perpendicular al plano. Pero lo que uno ve es una región donde se acumulan los estados monodominio, que es la región que más próxima al origen, es decir, de partículas más chicas y con mayores relaciones de aspecto, y una región donde se acumulan las partículas vórtex, que serían la región de partículas más grandes y con menores relaciones de aspecto, ¿sí? Y fíjense que esta curva punteada es un cálculo hecho por otros autores, ¿no? Entonces ellos están comparando sus resultados experimentales con la predicción que habían hecho estos autores previamente, y la verdad sea dicha que la comparación no es tan mala, es bastante buena, diría yo. Y fíjense que a medida que aumenta la relación de aspecto, o sea que tenemos partículas más alargadas, podemos tener partículas monodominios de tamaño mayor, que es lo que habíamos visto hace un ratito, ¿no? Si la relación de aspecto, en cambio, es próxima a la de un cubito o una esfera, las partículas ya son de tamaños menores. Y tengan en cuenta que esta escala es logarítmica, entonces esta partícula que tenemos acá tiene un tamaño de más de 200 nanómetros. Y esta partícula que tenemos acá, en cambio, tiene un tamaño del orden de 4 nanómetros, ¿no? Bueno, pero a mí me gustó mucho este trabajo porque la verdad es que no es fácil hacer este estudio. Y no son muchos los estudios en los cuales uno puede ver microscópicamente cuál es el estado de magnetización de las partículas. Y justamente este método de holografía
electrónica permite verlo. Bueno, bien. Vuelvo para atrás. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, o algún comentario que quieran hacer. Es un tema de bastante interés, sobre todo para los que trabajan con nanomateriales magnéticos, con nanopartículas, con coloides de nanopartículas, porque la pregunta que uno siempre se hace es si las partículas que tiene son monodominio o no, ¿no? Porque ya vamos a ver más adelante que si son monodominio, el modelo que describe la magnetización versus el campo es un modelo determinado que a veces puede ser muy sencillo, y si las partículas son multidominio, ese modelo ya no se puede aplicar más, ¿no? Entonces es muy importante saber si las partículas que uno tiene son o no son monodominio. Después hay muchos trabajos en la literatura dedicados a estimar ese tamaño del monodominio y a estimar ese valor con mayor o menor precisión, ¿no? Con mayor precisión, digamos, ¿no? Por eso es que hay varios trabajos en la literatura. El tema que iba a tratar ahora, si no hay preguntas, es qué pasa cuando uno tiene una partícula monodominio con forma de elipsoide. Porque en ese caso, a la anisotropía que ya habíamos visto, magnetocristalina, y de superficie que también habíamos comentado, hay que sumarle o tener en cuenta además la anisotropía de forma, la anisotropía que viene debido a la interacción magnetostática o lo que se llama autoenergía magnética de la partícula. Entonces, bueno, podemos tener casos de elipsoides prolados con forma de pelota de rugby o elipsoides oblados con forma de oblea, ¿no? Aplastados. Bueno, sea un caso o el otro, si es un elipsoide de revolución, donde no hay cambios en el plano XY, o sea, en el plano XY, si cortamos con planos paralelos al plano XY, siempre tenemos circunferencias. La energía magnetostática, cuando se magnetiza, cuando se toma como referencia los ejes principales del elipsoide, o sea, un eje sería el eje Z, y el eje X y el eje Y perpendiculares al eje Z, esa energía magnetostática tomaba esta forma. Lo vimos en la clase anterior, ¿no? Es proporcional al volumen de la partícula y proporcional a esta suma de los factores desmagnetizantes en las direcciones X, Y y Z multiplicadas por las componentes de la magnetización al cuadrado en las direcciones X y Z. La partícula, si es monodominio, la magnetización interna que va a tener va a ser la magnetización espontánea, ¿no? Que es asimilable a la magnetización de saturación. Entonces, con la salvedad de que, como es un elipsoide de revolución, Nx es igual a Ni. Entonces lo podemos sacar factor común, como Nx, y queda multiplicando a la suma de mx al cuadrado más mi al cuadrado, y nos queda como un término aparte nz por mz al cuadrado. Si la partícula está magnetizada a saturación, o mejor dicho, tiene la magnetización espontánea,
mx al cuadrado más mi al cuadrado más mz al cuadrado, la suma de esas tres componentes al cuadrado, va a ser m al cuadrado, que va a ser la magnetización espontánea al cuadrado. Entonces, podemos usar esa relación, mx al cuadrado más mi al cuadrado más mz al cuadrado igual a ms al cuadrado, para reemplazar este paréntesis que aparece acá por ms al cuadrado menos mz al cuadrado. Cuando lo hacemos, la única contribución de la magnetización de la partícula aparece a través de mz al cuadrado. Nos va a quedar un término constante que va a contener ms al cuadrado. Pero los términos constantes no tienen importancia al comparar la energía en una dirección del espacio o en otra dirección del espacio, porque esa constante va a estar sumada en cualquier dirección del espacio. Entonces la podemos omitir, ¿no? Como hacemos con cualquier energía potencial, que están definidas a menos de una constante. Así que esta constante la vamos a omitir. Nos quedaría entonces nada más que esta parte, que depende de la componente z de la magnetización al cuadrado y de esta diferencia de los factores desmagnetizantes en la dirección z y x. Recuerden que en la dirección más alargada el factor desmagnetizante es menor que en la dirección más corta. Así que esta diferencia va a tener un valor negativo. ¿Sí? Un valor negativo. Bueno, y como mz es la componente z de la magnetización en la dirección del eje z, mz no va a ser otra cosa que ms multiplicado por el coseno de teta. Así que este mz al cuadrado se puede escribir como ms al cuadrado por coseno cuadrado de teta. Bueno, eliminemos esta constante cuando querramos, ahora o después. Podemos pasar de la descripción con coseno cuadrado, o sea, con el coseno cuadrado de la magnetización, a la descripción con seno cuadrado a través de la relación trigonométrica de que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Entonces, el 1 me va a contribuir a la constante y el seno cuadrado va a aparecer acá, pero con un signo cambiado por el hecho de que coseno cuadrado era 1 menos seno cuadrado. Al hacer ese cambio, lo único que hacemos es llevar la expresión de la energía magnetostática a una forma más familiar, en la cual se expresan las energías uniaxiales de anisotropía, ¿no? Que es con el seno cuadrado. Despreciando la constante, entonces, o mejor dicho, poniéndola arbitrariamente igual a 0, la energía magnetostática la podemos escribir como una constante que multiplica al seno cuadrado de teta por el volumen, y esa constante no sería otra cosa que mu0 sobre 2 por nx menos nz por ms al cuadrado. Fíjense que la constante sería menos mu0 sobre 2 por nz menos nx por ms al cuadrado, pero acá dentro del paréntesis invertí el orden de los términos, por eso saqué el signo menos, ¿no? Y me queda el signo directo. Y como nx es más grande que nz, esta constante está definida positiva, entonces. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si el ángulo θ es 0, entonces la energía magnetostática vale 0. Sería cuando el momento apunta en la dirección longitudinal del elipsoide. Y si el ángulo es pi sobre 2, 90 grados, entonces el 0 vale 1 y la energía magnetostática va a valer el producto KS por B.
donde capo S es positivo, porque NX es mayor que NZ. O sea que tengo energía Z en la dirección del eje y energía positiva en la dirección apartada del eje. Es decir, que el estado estable es el estado cuando la magnetización apunta en la dirección longitudinal del elipsoide. Por ejemplo, si es un elipsoide muy pronunciado, como una aguja, donde NX y NY valen 0,49, NZ tiene que ser 1 menos la suma de NX más NY. Como esta suma vale 0,98, NZ vale 0,02. Y entonces, esta constante de anisotropía valdría 1,7 por 10 a la sexta amperes sobre metro. Es decir, muy grande. Recuerden que la del cobalto era del orden de 5 por 10 a la quinta y la del hierro del orden de 5 por 10 a la cuarta amperes sobre metro, ¿no? Perdón. Olvídense de lo que les dice. Estoy hablando de la constante de anisotropía. La constante de anisotropía da 8,5 por 10 a la quinta. La del cobalto, si no me acuerdo mal, era 5 por 10 a la quinta. Y la del hierro, 5 por 10 a la cuarta. Y la de la magnetita, del orden de 1 por 10 a la cuarta joule sobre metro cúbico. Entonces, la constante que obtuvimos es grande. Es más grande, o sea, esta anisotropía de forma va a dominar a la anisotropía magnetocristalina en todos los casos que mencioné recién, ¿no? Va a ser la más importante y va a dominar el comportamiento magnético de una partícula con forma de aguja muy alargada, ¿no? Que cumpla estos resultados que tenemos acá. Bueno, y acá tenemos algunos cálculos para partículas de hierro, ¿no? Por eso acá tenemos esta magnetización de saturación para diferentes relaciones de aspecto que están dadas acá. Acá está dada la diferencia de los factores desmagnetizantes. Bueno, y estos autores después por un procedimiento más complicado pueden calcular el campo coercitivo que tienen estas partículas monodominio con estas relaciones de aspecto. Fíjese que si la relación de aspecto es muy grande, entonces los campos coercitivos que obtienen pueden ser muy grandes también, ¿no? 10.000 Oersted es del orden de un Tesla. Bueno, ¿alguna pregunta por acá? Esto lo van a tener que usar en la práctica que voy a subir en un ratito, después de revisarla. Bien. Parece que no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Parece que no. Bien. Entonces tenemos ahora claramente definido, ¿no?, la anisotropía de forma. Y con un ejemplo vimos en una partícula monodominio con forma de elipsoide cómo esa anisotropía de forma puede tener valores muy grandes cuando la relación de aspecto también es muy grande. La última parte de la clase está dedicada a el movimiento de paredes de dominio, ¿no? Si tenemos un material con dos dominios opuestos separados por una pared de dominio y aplicamos un campo en la dirección de la magnetización que hay en uno de esos dos dominios, la energía Zeeman
de los momentos que están en este dominio va a ser menor que la energía Zeeman de los momentos que están en este otro dominio. Porque en este dominio los momentos están paralelos al campo y en este otro están antiparalelos al campo. Entonces, la aplicación de este campo va a favorecer el desplazamiento de la pared de dominio hacia la derecha, ¿no? O sea, va a hacer aparecer sobre la pared de dominio una fuerza hacia la derecha que va a tener como consecuencia el desplazamiento de la pared de dominio y, por lo tanto, el aumento del volumen del dominio con la magnetización paralela al campo y la disminución del volumen del dominio con la magnetización opuesta al campo. Una forma de estimar esa fuerza, la fuerza que hace mover la pared de dominio, es tener en cuenta la variación de energía que ocurrió entre esta configuración final y esta configuración inicial, ¿no? En realidad, si esta configuración final y esta configuración inicial son parecidas en el sentido de que al dominio que apuntaba hacia arriba le agregué este cachito y al dominio que apuntaba hacia abajo le quité este cachito. Entonces, la variación de energía que voy a tener va a ser simplemente la energía que tenía este volumen, perdón, la energía final. La energía final que tiene este pequeño volumen de ancho delta X acá. Final, que es cuando los momentos en este pequeño volumen apuntan hacia abajo, menos la energía que tenía esta parte cuando los momentos apuntaban hacia arriba, ¿no? Cuando calculamos esa variación de energía, esa variación de energía es negativa, ¿no? Porque estamos reduciendo la energía del sistema al alinear más momentos en la dirección del campo, respecto de lo que sería el campo aplicado con esta configuración, que sería la situación inicial, ¿no? Aplico campo y paso a esta segunda configuración. Si esa variación de energía la divido por la distancia que se corrió esta pared de dominio, voy a aproximarme, voy a hacer una aproximación, si delta X es pequeño, a la derivada de la energía respecto de la posición, que sería la fuerza que experimenta la pared de dominio. Pero claro, esa fuerza va a ser proporcional al área de la pared de dominio. Entonces, si la quiero tener por unidad de área, lo que hago es dividir por A, esta expresión. Y al dividir por el área, fíjense que esta expresión que tenía acá, donde delta B es A por delta X, se va a ir A, y además se va a ir delta X porque estoy calculando la derivada. Entonces, esa fuerza por unidad de área me va a dar, en valor absoluto, 2 veces mu0 por el producto de la magnetización, que es la magnetización de saturación, porque es la magnetización espontánea que hay dentro de los dominios, multiplicada por el campo que apliqué externamente. Bueno, si lo calculamos esto para el hierro, que tiene una magnetización de saturación de 1.7 por 10 a la sexta amperes sobre metro, y para un campo aplicado de 8 por 10 a la quinta amperes sobre metro, que creo que es un Tesla, corresponde aproximadamente a un Tesla, lo que nos da entonces es una fuerza de 3.4 por 10 a la sexta newton por metro cuadrado. Si la quisiéramos tener por centímetro cuadrado de la pared,
como en un metro cuadrado de 10⁶ centímetros cuadrados, nos daría que hay una fuerza de 3.4 newton por centímetro cuadrado de pared. Una fuerza no despreciable, ¿no es cierto?, que es responsable del movimiento de la pared. Si el material fuera un material perfecto, en realidad cualquier campo sería suficiente para eliminar este dominio. Si fuera un material que no tuviera defectos, y donde no hubiera una influencia importante de energía magnetostática o de otro tipo, sería muy fácil entonces, aplicando un campo, en esta dirección convertirlo en un material monodominio. Porque la pared, la energía de la pared es la misma, la pared esté acá o la pared esté en otro lugar. Si la pared tiene siempre el mismo espesor y el mismo volumen y la misma estructura de dominios interna, me da lo mismo situar la pared en un punto o en otro, la pared va a tener la misma energía, entonces el sistema rápidamente va a evolucionar en el sentido de disminuir la energía Zeeman. Pero si uno tuviera, por ejemplo, una energía de anisotropía importante en el material, podría ocurrir que a medida que va aumentando el campo, por ejemplo, aplicando campo en esta dirección, fuera aumentando el volumen de los dominios que apuntan en esta dirección hasta convertir el material en un material monodominio. Bueno, ¿qué pasaría si el campo lo aplico en una dirección que no es una dirección fácil? Esto lo vimos en la primera clase o en la segunda clase, si mal no recuerdo. Si aplicamos un campo en una dirección que no corresponde a una de las direcciones fáciles del material, en un material monocristalino, que inicialmente, en ausencia de campo, tenía la misma probabilidad de estar magnetizado en cualquiera de sus 6 orientaciones fáciles, para el caso de que fuera como el hierro, con la dirección 1, 0, 0 como dirección fácil, entonces tendría el mismo volumen de material con los dominios orientándose en esta dirección, o en esta, o en esta, o en esta, o en esta, en cualquiera de las 6 orientaciones posibles, teniendo un material inicialmente con magnetización neta nula. Y si aplico un campo no muy grande, entonces el primer efecto que voy a tener, debido a que la interacción Zeeman todavía es pequeña comparada con la de anisotropía, será mover las paredes de dominio en tal forma de aumentar los volúmenes de los dominios que tienen una componente en la dirección del campo, ¿no? Esto supone que el movimiento de paredes de dominio es fácil, o sea, que no hay defectos que anclen las paredes de dominio y que entonces el movimiento de las paredes de dominio resulte relativamente fácil de efectuar. Llegados así, a este punto, en campos no demasiado grandes, podría convertir a todo el material en un material monodominio, donde en todos los dominios la magnetización esté apuntando en una dirección fácil, pero en aquella que dé la mayor componente en la dirección del campo. Y si la anisotropía es importante para llevar la magnetización a que apunte en la dirección del campo, voy a tener que rotar los momentos magnéticos apartándolos de la dirección fácil, y eso posiblemente va a consumir una cantidad considerable de energía, y entonces tendré que ir a campos de saturación
relativamente altos comparados con los anteriores, en los cuales podré conseguir este estado metaestable, este estado, digamos, que está estabilizado con el campo externo, ¿no? Pero en cuanto retire el campo externo, voy a volver a una situación como esta que está acá, ¿no? Y ese sería más o menos el proceso de magnetización debido al movimiento de paredes de dominio y finalmente a la rotación de los momentos magnéticos fuera de la dirección fácil. Esto sería una imagen adecuada para un material monocristalino, como les decía anteriormente, con estructura cúbica, con una anisotropía relativamente alta y un movimiento fácil de paredes de dominio, ¿no? Entonces seguramente seguiríamos esta secuencia que está mostrada en esta figura. Ahora bien, cuando movemos una pared de dominio, pueden pasar otras cosas, porque no solamente la interacción Zeeman está presente. Por un lado, podría ocurrir que el material no fuera perfecto, sino que tuviera impurezas o fases impurezas, o sea, inclusiones dentro de un material continuo de otras fases que favorezcan el anclaje de la pared de dominio en estos mínimos de energía. Esta sería una energía potencial espacial vinculada con la distribución de impurezas en el material, ¿no? Por ejemplo, si tengo una alta concentración de impurezas acá, acá y acá, que favorecen el anclaje de la pared de dominio en estas posiciones, entonces esa energía potencial va a hacer lo posible por retener la pared anclada en estos mínimos de energía potencial vinculada con esa presencia de las impurezas. Pero además, podría ocurrir que a medida que la pared se desplaza en el material, haya procesos disipativos. Es decir, que la energía no se use únicamente para mover la pared de dominio, sino que además se esté disipando en forma de calor al medio circundante. Y esto ocurre, por ejemplo, por causa del fenómeno que todavía no traté, que es el fenómeno de magnetostricción, pero que ya les había comentado, ¿no? Por ejemplo, en un material como el hierro, cuando está magnetizado en una dirección, ese material se alarga en la dirección en que está magnetizado. Y un material como el níquel se acorta en la dirección que está magnetizado. Como el volumen aproximadamente se mantiene invariante, si el hierro se alarga en la dirección en que está magnetizado, quiere decir que además se acorta en las direcciones perpendiculares. Y aunque ese efecto es pequeño, ese efecto produce efectos marcados, porque si yo tenía un dominio en el seno del material magnetizado perpendicular al campo y de golpe lo magnetizo paralelo al campo, entonces la forma de ese dominio cambió, porque pasó de estar alargado en una dirección a estar alargado en otra dirección perpendicular. Y para que el dominio cambie de forma, estando en contacto con otros dominios, tiene que haber algún tipo de fricción interna en el material. O sea, esos dominios se van acomodando en forma relativa unos a otros, pero con una componente de fricción interna en el interior del material, que es un proceso disipativo. O sea, va a haber entonces un proceso disipativo en forma de calor del material. Entonces, si yo pongo un pequeño campo en una dirección, es posible que la pared se mueva, pero al ir moviéndose va a ir perdiendo energía, disipando energía en forma de calor, y llegará un momento en que esa pared ya no se puede mover más. En parte por la pérdida
de energía disipativa y en parte por el anclaje que aparece por el hecho del material tener defectos. Entonces, en ese caso, al aplicar un campo voy a producir una fuerza por unidad de área, que es esta fuerza que está acá, pero también voy a tener una componente de fuerza que va a ser la derivada de esta energía potencial debido a la presencia de efectos respecto de X, que va a tener valores de fuerza de anclaje en estos puntos, y voy a tener también una fuerza disipativa que va a ser, como en la mayoría de los casos, proporcional a la velocidad con la que se mueve la pared de dominio. Entonces, la suma de estas tres fuerzas va a producir la aceleración de la pared de dominio. Es decir, voy a tener una ecuación de movimiento donde en el miembro izquierdo voy a tener las componentes de fuerza y en el miembro derecho, como en la segunda ley de Newton, voy a tener una masa efectiva que le voy a asignar a la pared de dominio, ¿no? A los efectos de resolver esta ecuación, multiplicado por la derivada segunda de la posición de la pared respecto del tiempo. Esta masa efectiva naturalmente va a aparecer a partir de todos los parámetros que caracterizan el problema, ¿no? O sea, el campo aplicado, esta energía potencial y la parte disipativa. Bien, eso tal vez si hay tiempo, más adelante Pedro nos va a contar un caso muy interesante de movimiento de paredes de dominio en un microhilo, en donde él usó este modelo para justamente describir el movimiento de las paredes de dominio. Un resultado muy, muy lindo y muy claro. Bien, para terminar, lo que yo les comentaba recién, ¿no es cierto? Cuando uno desplaza una pared de dominio para aumentar el volumen del dominio que tiene la magnetización paralelo al campo, a expensas de dominios que tenían la magnetización opuesta al campo, y reducir entonces la energía del sistema, la existencia de impurezas en el material, sobre todo de fases sin pureza, hace que aparezcan, que las paredes de dominio queden anclados en las impurezas y se desplacen de un punto a otro, saltando de una pared con una cierta configuración de defectos a otra. Pero además de estar los defectos, también está ese efecto magnetostrictivo que yo les mencionaba, digamos. El hecho de haber reorientado los momentos de esta dirección a esta hizo que tuvieran que rotar en el interior de esta pared de dominio, los momentos rotar y pasar por direcciones perpendiculares a las que están orientadas acá, produciendo efectos de modificación de tamaño de las regiones del material involucradas, ¿no? Y disipación. Y también podríamos haber reorientado momentos o dominios donde el momento estaba orientado perpendicular al campo por ejemplo, en esta dirección, a regiones en las cuales los momentos aparezcan orientados paralelo al campo, ¿no? Con lo cual, rotaríamos la magnetización 90 grados y pasaríamos de un dominio elongado en esta dirección a estar elongado en esta dirección a estar elongado en esta otra dirección. Y eso también es un mecanismo disipativo. Entonces, cada vez que una pared de dominio salta, a pesar de que yo vaya cambiando el campo en forma más o menos continua, voy a tener cambios discretos
en la magnetización. Acá lo que veríamos es una pequeña región de la curva de magnetización ampliada que muestra estos saltos discretos que tiene la magnetización, que son correspondientes a cada vez que la pared de dominio se desancla y se vuelve a anclar, ¿no? Y que están acompañados, como decíamos recién, de variaciones volumétricas internas del material que involucran fricción interna y disipación. Es natural que ese movimiento produzca algún efecto externo detectable, como un ruido en el material. Ese ruido existe, se llama efecto Barkhausen, y acá esperemos que puedan ver este video que les voy a mostrar. Lo que hay en este video es, acá hay una barra de material magnético, este señor tiene un imán en su mano, acá hay un transductor que lleva, como si fuera un pequeño parlante, que lleva la señal auditiva hasta este amplificador, y después, dije un pequeño micrófono, ¿no? No parlante, un pequeño micrófono acá, hasta este lugar, y de acá una salida a un parlante para poder escuchar. Entonces, esto es de una página del MIT. Ahora vamos a ver. Ahí está el dispositivo. Ahora este señor va a prender este módulo y se va a escuchar el sonido en el parlante. Y al agregar, al acercar el imán, se mueven los dominios magnéticos, se mueven las paredes de dominio, mejor dicho. Y ese ruido que se escucha, que se conoce como sonido Barkhausen, es la consecuencia de ese efecto que mencionábamos recién. Bueno, y acá tengo como cortesía de Javier Curiale, un investigador de Bariloche, que no importa cómo, ¿no? Él en películas de galio, manganeso, arsénico, fósforo, puede estudiar el movimiento de paredes de dominio con formas poco convencionales. Acá el color oscuro o claro implica magnetización apuntando en una dirección u otra. Él lo que hace, en lugar de aplicar un campo magnético para producir cambios en los patrones de dominios magnéticos de esta muestra, inyecta una corriente polarizada en spin. Esa corriente polarizada en spin transfiere spin y magnetización a la muestra en este punto, y entonces de esa manera es que le está transfiriendo magnetización a la muestra y haciendo que ese frente vaya cambiando en el tiempo, ¿no? Lo que él ve es justamente cómo avanza esa pared, digamos este frente, que no es, las paredes de dominio están acá, pero este frente que separa esta región de la región externa en función de la corriente que inyecta. Entonces acá tengo también un videíto. Bueno, esta es otra película, esta es una película también de Javier, creo, donde lo que tiene es una multicapa de cobalto y níquel sobre un sustrato de tantalio y recubierta con una capa de platino. Pero el mecanismo es el mismo, él inyecta una corriente en este punto y el frente, entonces lo que está pasando acá es un poquito distinto, ¿no? No tiene esa forma extraña, lo que tiene es que la magnetización va cambiando de orientación y pasa de ser oscura en esta imagen a ser clara. Esto se observa con
con SEM, con microscopía electrónica de barrido. Nos vamos a mirar de vuelta y presten atención que esta zona clara va aumentando a medida que pasa el tiempo, y también que por acá hay una región magnéticamente dura que le cuesta trabajo invertir la magnetización y recién la invierte posteriormente, ¿no? Ven que va creciendo, todavía va creciendo en forma circular, pero acá empieza a aparecer una región magnéticamente dura que se mantiene con la magnetización inicial, y a medida que se va inyectando más y más corriente, finalmente consigue revertirse la magnetización de esa región también. Bueno, yo termino acá. Vamos a volver acá. Y de paso vemos la hora. Y bueno. Son -5, Quique. Bueno, díganme, por favor, los comentarios que tengan, si es que tienen alguno, o preguntas, o díganme qué fue lo que no se entendió y que podía haber explicado un poco más claramente, o que podríamos charlar un poco más en algún momento. O sea, ¿tienen una idea ahora más o menos de algunos temas de los que tratamos en esta clase? ¿O hay algo que no les quedó suficientemente claro? Una pregunta aquí, que ahí el desarrollo que hiciste para la anisotropía de una partícula monodominio con una forma de elipsoide es lo que conduce al modelo de Stoner-Wolfram, esa parte. Porque sí, llegas al KB seno cuadrado. Tal cual, sí, sí. De hecho, si ustedes leen el trabajo de Stoner-Wolfram, que lo vamos a tratar más adelante, la anisotropía que ellos ponen es esta anisotropía. Ellos consideran partículas elipsoidales y no tienen en cuenta la anisotropía magnetocristalina, solamente la de forma. Igualmente da lo mismo, ¿no? Para el trabajo, lo único importante es que uno tenga una contribución uniaxial a la anisotropía, ¿no? Pero es como vos decís, Juliano, tal cual. Profe, Sí, Mauricio. esos saltos de Barhausen, lo que llaman, o sea, esa es la amplificación del sonido del movimiento de las paredes de dominio. Sí, sí, tal cual. Ese es un micrófono que lo pones, en realidad, lo tendrías que poner pegadito ahí al sistema para que mida bien por contacto, ¿no? No estoy muy seguro, digamos, cómo es el dispositivo este. A mí me da la impresión de que acá hay un pequeño arrollamiento que tal vez establece un campo inicial como para que la pared de dominio se pueda desbloquear cuando está anclada, desanclar fácilmente con el imán, con el campo del imán, ¿no? Es posible que él lo tenga en una posición tal de la curva, o sea, que no parte del material desmagnetizado, sino del material parcialmente magnetizado con esta bobina que está acá. Y lo que vemos acá cuando ponemos a funcionar, a ver, lo que vemos ahí pegadito sea el transductor acústico, ¿no? El que permite registrar el sonido, ¿sí? Como un micrófono que está pegadito acá. Después lo que uno ve es que a un lado y al otro sobresale parte de la muestra y él la puede actuar con el imán, tanto de un lado como del otro lado, o con el polo norte como con el polo sur, ¿no? No sé, Mauricio, si apuntabas a eso. Sí, sí, muy bonito, muy bonito poder escuchar qué pasa adentro. Gracias.
Sí, porque es algo que uno lo puede, ustedes ven, el setup que tiene armado es un setup que cualquiera puede armarse. Habrá que comprarse por ahí el micrófono de contacto, por ejemplo, pero... Bueno, y otra cosa, los transformadores, como ustedes saben, producen un zumbido, ¿no? Habrán escuchado, cuando un transformador produce un ruido, generalmente es porque algo le está pasando, pero no, igual siempre algún zumbido producen los transformadores. Cuando uno pasa por un transformador de línea de estos que hay en la calle, generalmente percibe el ruido muy claramente, o lo capta con la radio del auto por ahí. Ese ruido es un ruido Barkhausen. Ahí uno está ciclando la magnetización del material que forma el núcleo del transformador, un material magnético relativamente blando, en Argentina 50 veces por segundo, en Estados Unidos 60 veces por segundo, y eso produce un sonido cuya frecuencia es del doble justamente, 100 Hz o 120 Hz, según sea el caso, y es el sonido típico de los transformadores. Entonces, algunos desarrollos tecnológicos lo que buscan es producir materiales muy poco magnetostrictivos, es decir, materiales que al magnetizarlos prácticamente no se estiren ni se acorten, y de esa manera reducir, por un lado, pérdida de potencia, porque eso es pérdida de potencia que tenemos, y por otro lado, una molestia ambiental, que es el ruido que produce un transformador. Alguna vez les habrá tocado trabajar con algún dispositivo donde ese ruido se vuelve insoportable si uno está una hora trabajando al lado de ese equipo, ¿no? Perfecto, gracias. No hay por qué. Gracias. ¿Algún otro comentario? Pedro, Claudia. No, por mi parte no, Quique. Bueno, solo sí que vamos a ver, digamos, en detalle cómo aplicar ese modelo para el caso de los microhilos, que es un sistema que presenta un único salto de Barkhausen, ¿no? Es un caso muy interesante por esas características que tiene. Esas características tan particulares que tiene se ven básicamente a dos cuestiones que estamos abordando en el curso. Uno es la forma que tiene el sistema. Hacer un microhilo tiene, es un sistema casi unidimensional, ¿no? Porque, bueno, son elementos que pueden tener el orden de las micras de su diámetro y la longitud puede ser de hasta kilómetros. Entonces, bueno, es claramente un sistema en ese sentido unidimensional. Y además, por las tensiones a las cuales está sometido, que es algo que también es parte de este curso, bueno, tiene esas características tan particulares. ¿No? Tensiones mecánicas, ¿no, Pedro? Sí, tensiones mecánicas, exactamente. Claro. Bueno, perfecto. Vamos a ver yo voy a revisar la práctica, esta tarde la subo, así pueden empezar a trabajar. Acá terminamos con este módulo. Voy a dar antes de empezar con el que sigue, que es está más vinculado con nanopartículas, creo, no me acuerdo bien ahora. Voy a tratar de completar algunos temas que van a necesitar para escuchar las clases especiales, como el de magnetostricción, anisotropías inducidas, por ejemplo, por tratamientos térmicos bajo campo magnético, o por aplicación de esfuerzos externos, o por laminación, como para que por lo menos los conozcan, ¿no? Sepan que existen, y no les sorprenda cuando se los comenten después en las aplicaciones algunos de los profesores que van a venir después. Así que bueno. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Una duda muy pequeña, Quique. Hoy mencionaste un nuevo libro para la bibliografía, ¿no puede ser? ¿O ya estaba dentro de las recomendadas? Si es Hugo y Sheffer, ya lo tengo, ya está en la bibliografía. Ah, ok. Pensé que era uno nuevo. El de dominios magnéticos está en la bibliografía, sí. Igual tengo que revisar eso porque yo me gusta revisar libros y uno siempre encuentra libros nuevos y por ahí le gusta como ponen alguna cosa, ¿no? Pero bueno, todo requiere tiempo. Uno tiene que encontrar el libro, ver la parte que le interesa y transmitírselo a ustedes. Así que voy a ver de actualizar la bibliografía cuando pueda.
No, era eso solamente. Gracias. Bueno, para Macanudo. Bueno, entonces hasta el Bueno, nos viernes. vemos el viernes entonces. Gracias. Hasta el viernes. Bueno, Chao a todos. Chao. hasta el viernes. Chao, chao. Hasta el viernes.